Y es mi gozo y bendición dejar con todos nosotros al hermano Juan David con el mensaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar reunidos para rendir culto a Él, darle honor y darle gloria por sus maravillas y misericordias. Oremos a Dios, pidámosle que extienda su bendición sobre nuestra vida en esta noche mientras su palabra es predicada. Dios amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos en pos de ti. Gracias, Señor, porque podemos exaltarte, glorificarte, bendecirte. Gracias, Dios, por la vida, por tu gracia, tu misericordia y tu favor para con nosotros. Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu palabra, yo necesito y deseo ser edificado. Mi vida ha acudido a este lugar con necesidad de ti. Ruego, Dios, que por favor hables a mi vida, que corrijas lo que esté deficiente y que me ayudes, Dios amado, a vivir de una mejor manera para ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Por favor, acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo número 14. Bendito sea nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 22 al versículo número 25. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo número 22 al versículo número 25. Dice la palabra de la siguiente manera: así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Puede tomar su lugar. En esta hora vamos a meditar brevemente la palabra bajo el tema un lugar donde Dios está. Gloria al nombre del Señor. Nosotros suponemos que todo cristiano, que toda persona que pone su fe en Dios, es una persona que busca estar cerca de Dios, ¿sí? Y es por esta misma razón, porque esta persona busca estar cerca de Dios, que para esta persona es importante saber si el lugar donde él está, el lugar donde él se reúne para adorar a Dios, es un lugar que está gozando de esa presencia de Dios, que está gozando de esa bendición de Dios, que está gozando de esa aprobación de Dios con su presencia, porque el hecho de que la presencia de Dios esté en un lugar, que la presencia de Dios se encuentre sobre una vida, nos está diciendo que Dios aprueba ese lugar, que Dios aprueba esa vida, que Dios se está manifestando porque hay algo que le agrada en aquel lugar, en aquella persona. Este capítulo 14 de Corintios, en el cual estamos tomando base en esta noche, se enfoca principalmente en hablar acerca de o abordar el tema del hablar en lenguas, y entre otras cosas nos menciona características de una iglesia donde Dios está. Y además de este pasaje, pues a partir de otras porciones de la Biblia podemos identificar esas características o eso que pasa o que señala aquel lugar donde Dios está, o que señala también aquella persona en la cual Dios está, sobre aquella persona sobre la cual Dios se manifiesta para bien. Usted y yo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Dios estaba o se manifestaba en un lugar que él había separado exclusivamente, un lugar que había sido dedicado a la adoración a él, un lugar que había sido separado con el propósito de que el pueblo se reuniera a rendirle culto a él. Dios se manifestaba sobre la vida de personas escogidas, separadas para él,
consagradas a Él. Y todo esto es una muestra o es una sombra o un ejemplo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que si queremos, si deseamos que Él esté en nuestra vida, que Él esté en nuestra casa, que Él esté en la congregación, tenemos que dedicar nuestra vida para Él. Tenemos que consagrar nuestra vida a Él, separarla para Él si queremos que Él esté allí presente. Si queremos que nuestra casa, que nuestra familia sea una familia donde Dios esté, tenemos que abrir un lugar para Él, un lugar dedicado para Él en nuestra casa, en nuestra familia. Tiene que haber un tiempo dedicado para Él en nuestra casa. Tiene que haber ese deseo de consagrar esa familia a Dios. Tiene que haber esa intención, esa voluntad, esa iniciativa de decir: esta familia no será para mi propio deleite, no será para mi propia voluntad, sino que será para que se cumpla la voluntad de Dios sobre esta familia. De la misma manera, hay lugares de los cuales se dedican con el propósito de que allí se reúna todo aquel que quiera rendir culto a Él, a Dios, todo aquel que quiera exaltar el nombre del Señor, todo aquel que quiera rendirle a Él su vida. Y es bueno para nosotros buscar que Dios esté en ese lugar, que Dios esté en nuestra vida, que Dios esté en nuestra casa, esté en nuestra familia. Pero antes de detallar pues todas estas algunas características más acerca de un lugar donde Dios está, quiero resaltar que tengamos la oportunidad de recordar o de saber si quizás hubiera alguno entre nosotros que no fuera consciente de esto, que esta iglesia, la iglesia en Corinto, esa iglesia a la cual el apóstol Pablo le está diciendo: Dios está entre vosotros, es una de las iglesias que más problemas manifestó tener en toda la Biblia. Es una de las iglesias que más deficiencias manifestó tener en la Escritura. Y esto lo quiero mencionar y lo quiero resaltar porque el hecho de que Dios esté en un lugar no significa que la gente de ese lugar sea perfecta, no significa que nunca vaya a haber problemas o que nunca vaya a haber situaciones en ese lugar. Por ejemplo, aquí en esta iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le dice: verdaderamente Dios está entre vosotros, pero vamos a ver y a identificar muchas faltas que había en esa iglesia. De la misma manera, usted y yo podríamos congregarnos en un lugar y tener testimonio en nuestro corazón, tener la convicción de que Dios está en ese lugar, y aún así encontraríamos dificultades, aún así encontraremos faltas, aún así encontraremos errores. De la misma manera, los creyentes con los que usted y yo nos rodeamos, podemos decir: bueno, esta persona dice que Dios está sobre su vida, que la presencia de Dios está con él, que la presencia de Dios la acompaña, y usted no está exento de en algún momento ver una conducta negativa o ver algo desagradable en esa persona. Porque, como lo digo, el hecho de que Dios esté en un lugar, que Dios esté en una casa, que Dios esté en una familia, que Dios esté en una persona, no significa que esta persona vaya a tener automáticamente todas las cosas negativas de su vida corregidas o aisladas. Puede presentarse alguna situación, pero Dios aún así está allí. Entonces, la iglesia de Corinto, una iglesia donde Dios estaba y donde, según la Escritura, se manifestaban todos los dones del Espíritu. Si usted mira primero a los Corintios capítulo 1, versículo 7, el apóstol menciona abiertamente que era una iglesia donde estaban todos los dones del Espíritu. Dice primero a los Corintios 1:7: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les está diciendo: ustedes ya tienen todo lo que corresponde a los dones espirituales, ustedes están simplemente esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Pero esa iglesia que tenía la plenitud de los dones, esa iglesia donde Dios estaba, también tuvo algunos de los siguientes problemas. Por ejemplo, era una iglesia que estaba dividida, tenía falta de unidad y tenía contiendas. En el capítulo número 1 también lo vemos, versículos 10 y 11. Por ejemplo, nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces esta iglesia, la que estaba llena de los dones del Espíritu, la iglesia donde Dios estaba, una iglesia que tenía contiendas, que tenía falta de unidad. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 y 19 también nos amplía acerca de esto. Dice, pero en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, vean, una iglesia donde Dios estaba tenía esta dificultad, tenía este problema, esta deficiencia. Otra característica que encontramos en la iglesia de Corinto, y que es una iglesia en la cual, como lo digo, Dios estaba. Era una iglesia en la cual se manifestaba orgullo y vanidad espiritual. 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 16 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y vamos, por ejemplo, al capítulo 4, versículo número 7. Este texto nos dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces se presentaban estas situaciones de que había algunos hermanos que se creían mejores que otros, porque había, dependiendo de qué persona les hubiera predicado, de qué persona los hubiera bautizado, de qué persona les hubiera dado la enseñanza, qué persona les hubiera dado la doctrina. Entonces algunos empezaban a decir, bueno, yo soy mejor que usted porque es que a mí me bautizó el apóstol Pablo. Y otro decía, no, pero yo soy mejor porque a mí me bautizó el apóstol Pedro. Y otro decía, yo soy mejor que todos ustedes porque yo escuché y recibí el evangelio directamente de Cristo. Y así entonces se presentaban estas vanidades espirituales, estos orgullos, que algunos decían, yo soy más espiritual que usted, yo tengo un mejor nivel espiritual que usted, y empezaban de esta manera a envanecerse, y se presentaba ese orgullo, esa vanidad espiritual. Esta iglesia en la cual Dios estaba era una iglesia que también tenía en ocasiones inmadurez espiritual. 1 Corintios capítulo 3, el versículo número 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, personas donde Dios estaba, eran personas que tenían en ocasiones gestos de inmadurez espiritual. Eran personas que en ocasiones no podían tolerar cuando se les daba la palabra ya más madura, cuando se les empezaba a exigir espiritualmente frutos de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su caminar con Cristo, de acuerdo a su madurez en Dios. Se les decía, venga, usted ya tiene que estar actuando de tal manera, usted ya tiene que tener una conducta mejor, usted ya tiene que estar dando un fruto porque ha recibido muchas cosas. Y entonces de repente esas personas no eran capaces de tolerar cuando ya se les hablaba con mayor autoridad, y se les pedía mayor madurez. Y el apóstol les decía, venga, tengo que devolverme a enseñarles, a instruirlos como si fueran nuevamente niños, como si fueran personas que apenas están recibiendo las bases espirituales. La iglesia era una iglesia donde también habían algunos que habían caído, que caían en pecados de tipo sexual, de tipo moral. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y el capítulo 7, versículos 1 y 2 nos dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, se estaban presentando situaciones también en la cual habían hermanos que caían en pecados de tipo sexual. Habían también situaciones en esta iglesia, por ejemplo, se peleaban o habían conflictos entre hermanos, y estos conflictos llegaban al punto en el que terminaban siendo escalados delante de las autoridades, y de tal manera que había hermanos que se llevaban a juicio unos a otros cuando tenían situaciones entre ellos. Peleaban delante de los incrédulos, y esto es algo que desagrada a Dios. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El versículo número 6 dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces estaba esta situación en la cual se presentaban tantos conflictos que terminaban llevándose delante de jueces a dirimir delante de los incrédulos, y de esta manera los incrédulos, los no creyentes, terminaban diciendo y contándose entre sus charlas: venga, yo el otro día tuve que intervenir allí en la pelea de los hermanos cristianos de la iglesia de Corinto. Esos hermanos allá donde dicen que están los dones del Espíritu, allá donde dicen que Dios se manifiesta, yo tuve que estar interviniendo en esa pelea de esos dos hermanos. Algunos hermanos vivían vidas dobles en esta iglesia. Primero a los Corintios capítulo 10, el versículo número 21 nos dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, o no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces habían personas que estaban hoy rindiéndole culto al Señor, mañana podían participar de un culto idolátrico, el otro día venían otra vez y se consagraban, y después iban y participaban de los sacrificios a los dioses romanos, y una cosa y otra ahí entre dos aguas, todo el tiempo viviendo vidas dobles. Esa clase de hermanos estaban en esa iglesia también. Habían algunos que caían en herejías. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14, nos dice: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. También encontramos que en medio de esta congregación, aunque Dios estaba, aunque se manifestaban los dones, había algunos que no conocían a Dios. Capítulo 15, versículo número 34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, todas estas cosas negativas sucedían en la iglesia en la cual estaban manifestados todos los dones. Sucedían en la iglesia en la cual Dios estaba. Y como lo digo, que Dios esté presente no significa que todos sean perfectos. Esto no es una idea o una búsqueda, digamos, de justificación del mal en medio de la iglesia, sino que es para que usted comprenda que aunque Dios esté en un lugar, pueden haber situaciones que usted vea que no armonizan completamente con la conducta que se espera de una persona que esté en medio de ese mover espiritual.
Porque usted y yo estamos esperando que la persona que está allí metida en esa presencia de Dios, en esa visitación del Espíritu Santo, que ordene su vida y que dé ciertos frutos, ¿correcto? Todos estamos anhelando que el creyente, que aquella persona que busca de Dios, que aquella persona que está en la presencia de Dios, dé ciertos frutos, pero en ocasiones no se puede presentar ese suceso. Pero esto no nos digo porque esto no nos debe llevar a descalificar en general o a señalar o a castigar en la totalidad, por ejemplo, a la congregación por los actos de unos u otros. ¿Sí? Una cosa es lo que Dios hace a nivel general en la congregación, lo que Dios hace a nivel general en la iglesia, y otra cosa lo que cada persona, haciendo uso de su voluntad, haciendo uso de su libertad, es capaz de hacer, así en ocasiones esto vaya en contra de lo que la iglesia en general promueve, busca, predica, enseña y etc. Vamos a hablar entonces ahora un poco más acerca de las características de una iglesia o de un lugar donde Dios está. El capítulo 14, versículo 1 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Una de las primeras cosas que menciona es acerca del amor, y de hecho el capítulo anterior, el capítulo número 13, es todo un capítulo que el apóstol lo dedica a hablar del amor y resalta este amor como una de las características de esa iglesia en la cual Dios está. Es necesario que si nosotros queremos que Dios se manifieste ampliamente entre nosotros, que Dios esté en nuestra casa, que Dios esté habitando en nuestra vida, que Dios se manifieste en medio de la iglesia, que desarrollemos, que permitamos que ese amor de Dios esté en medio de nosotros. El Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, no que los reconocerían o que el mundo sabría que ellos habían estado con él porque tenían mucho poder, porque predicaban muy elocuentemente, porque tenían todos los dones, porque levantaban a los enfermos, a los muertos y tantas otras cosas. No, Jesucristo le dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Sí, esa es la revelación principal de que Dios está con nosotros, de que somos discípulos del Señor. Tiene que haber amor en medio de la iglesia, tiene que haber amor por el hermano, tiene que haber ese amor genuino, ese deseo de que el hermano esté bien, de que el hermano crezca, de que el hermano camine en pos de Dios, que el hermano sea prosperado, que el hermano sea sanado, que si el hermano ha tenido alguna dificultad pueda salir de ella, pueda ser restaurado, que si ha caído pueda levantarse y pueda volver a estar en plena comunión con el Señor. Tiene que haber amor. Y el apóstol les dice: seguid el amor. Dios está entre vosotros, seguid el amor. Tenemos que seguir el amor, tenemos que manifestar el amor hacia nuestros hermanos. Tiene que haber amor en una iglesia, en un lugar en el cual Dios está. Ese amor se manifiesta de muchas maneras, no siempre es quizás de la forma en la cual nosotros pensamos, que es como una manera muy afectiva o algo así. El amor también se manifiesta cuando corrigen las conductas que están mal, porque aquel que corrige la conducta que está mal no quiere que aquel que practica esa conducta sufra las malas consecuencias de esa conducta. Entonces la corrección también es una muestra de ese amor. Otra característica de la iglesia donde Dios está es que debe haber un interés por la palabra. Dice, continuando con la lectura: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces quiero abordar o quiero tomar este tema de la profecía. Claro que la profecía es una palabra que se da, es un mensaje que se transmite. En un lugar donde Dios está, debe haber un interés en que haya un mensaje transmitido de parte de Dios. Tiene que haber el interés, el deseo de recibir
ese mensaje, de recibir esa palabra. Y el apóstol Pablo les dice, yo anhelo que en medio de ustedes esté todo el tiempo fluyendo esa palabra, fluyendo esa profecía, eso que edifica, eso que exhorta, eso que consuela. Tiene que haber en nosotros, si queremos que Dios se manifieste en nuestra casa, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, si queremos que Dios se manifieste en el lugar que nos congregamos, cada uno de nosotros tiene que desarrollar ese anhelo por recibir el mensaje, por recibir la palabra de Dios. Dios no se puede manifestar en mi casa si de repente yo soy una persona que el día domingo me olvido de la escritura y la vuelvo a tomar hasta el siguiente domingo antes de la escuela dominical. Dios no podrá manifestarse ampliamente en mi casa si no hay un lugar para su palabra en mi casa, si no hay un lugar para su palabra en mi vida. Deseo que Dios esté manifestado en mi familia, que Dios se manifieste en medio de los miembros de mi familia, pero nunca nos reunimos en pos de la palabra para ver Dios qué nos quiere hablar, Dios qué nos quiere decir. Deseo que Dios esté manifestado en mi vida todo el tiempo, pero no doy lugar en mi diario vivir a escuchar la palabra, a leer la palabra, a recibir de la palabra. Si deseo que Dios esté, tiene que haber un interés en la palabra. Tengo que tener ese deseo, ese anhelo de estar todo el tiempo recibiendo esa edificación, esa exhortación o ese consuelo que solo puede venir de la palabra de Dios. Necesitamos ser edificados a través de la palabra si queremos que Dios esté entre nosotros. Otra cosa, otra característica de la iglesia donde Dios está, del lugar donde Dios está, es que se busca el provecho del oyente, se busca el beneficio de las personas que están en aquel lugar. Versículo número 6 dice, ahora pues hermanos, si doy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces el apóstol está diciendo, yo quiero acudir a ustedes, quiero ir a ustedes, pero con el propósito de que ustedes tengan provecho en la palabra, tengan provecho en la enseñanza, tengan provecho en la reunión conmigo. Cuando usted interactúa con las personas de su casa, cuando usted interactúa con los hermanos de la iglesia, usted está deseando que ellos sean beneficiados a través de esa interacción, de ese compartir con usted. Usted y yo debemos buscar, debemos desear que cada persona que comparta con nosotros reciba provecho, reciba beneficio. Que no sea una persona que diga, no, fui a compartir con el cristiano tal y salí fue más cargado, salí fue más amargado, salí fue entristecido porque esa persona todo lo que transmite es malo, todo lo que transmite es oscuro, todo lo que transmite es pesado. Tenemos que buscar y tenemos que desear el provecho de quienes nos rodean para que Dios esté en aquel lugar. El apóstol estaba interesado en que los hermanos fueran bendecidos, fueran edificados, y ese desinteresado, ese anhelo que despojado de todo egoísmo, en el cual decía, yo quiero es que todos sean bendecidos, hacía que Dios se manifestara, hacía que Dios buscara traer su revelación, traer su bendición a la iglesia. De igual manera, cada vez que, por ejemplo, tenemos la oportunidad de compartir la palabra, no tenemos que hacerlo buscando quizás la oportunidad de mostrarnos, de lucirnos, de decir yo quiero ahora sí demostrarle a todos que soy capaz, revelar que tengo mayor capacidad de predicación que fulanito, que sutanito. No, tenemos que estar aquí buscando el provecho del oyente. Y si acudimos a este lugar buscando el provecho del oyente, buscando el provecho de cada uno de los hermanos que va a acudir al templo a recibir la palabra de Dios, en ese día Dios se podrá manifestar. Porque no estamos buscando la gloria propia, no estamos buscando el provecho propio, sino estamos buscando el provecho de los hermanos de la iglesia y la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esta porción de la palabra también nos dice que como característica de un lugar donde Dios está, es que se anhelan los dones para edificación de la iglesia. El versículo número 12 nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual,
El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Debemos nosotros, si queremos que Dios esté en un lugar, anhelar esos dones. Los dones nos hablan de buscar esa plenitud del Espíritu, de buscar más presencia del Espíritu sobre nuestra vida, buscar que Dios se manifieste de una manera más plena y más amplia en nosotros. Si deseamos que Dios esté, pues no podemos ser de los que se conforman, no podemos ser de los que dicen, bueno, yo ya conozco de Dios, ya sé orar, ya sé leer la Biblia, ya sé cantar, ya sé acudir a la iglesia, me quedo allí con esto y ya. No buscar nada más. Voy aquí a ir a mantener mi ritmo hasta que me muera, hasta que Cristo venga y ya. No. Si deseamos que Dios se manifieste, si deseamos ser testigos de un lugar donde Dios está, tiene que haber un deseo, un anhelo ferviente por buscar del Señor. Tiene que haber un anhelo por los dones espirituales, y no solo por eso, sino por abundar en ellos. El apóstol dice abundar en ellos. Eso quiere decir que se ha manifiesto ampliamente que hay algo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Ha procurado usted alguna virtud que haya visto en la palabra de Dios y ha dicho, Señor, es que yo quiero tener esto y deseo que se manifieste en mi vida, y ha ido continuamente en oración a pedirlo delante del Señor y en ayuno a pedirlo delante de Dios y a mirar en la palabra? Por ejemplo, digamos, la palabra nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Ha ido usted a ese proceso de decir, Señor, yo tengo la falta, la estoy pidiendo, Señor, te ruego que me la des? Y ve que en su vida quizás no cambian muchas cosas, y entonces va en ayuno y dice, Señor, estoy aquí pidiéndote para que me des la sabiduría que necesito. Y entonces usted dice, voy a mirar qué es lo que la Biblia me dice, y va y mira todas las veces que la Biblia habla de sabiduría, y empieza a mirar una y otra vez, y cómo la aplico en mi vida, y cómo pongo esto en práctica, y cómo lo desarrollo, y cómo lo consigo. Eso es una búsqueda, un anhelo. Estar allí constantemente, insistentemente buscando esa virtud, buscando ese don, ese deleite. Necesitamos eso. Necesitamos anhelar los dones, necesitamos anhelar las virtudes que Dios describe en su palabra para cada uno de nosotros si queremos que Dios se manifieste. Se anhelan los dones, pero no se anhelan, como lo dije hace un momento, para orgullo propio, para vanidad propia, para verse más espiritual que otro, para decir, no, es que yo quiero hacer lo que hace fulanito, quiero aparecer en televisión, en internet como aparece fulanito, quiero que digan o que me reconozcan a mí como una persona muy espiritual. No, para provecho, edificación de la iglesia. Que usted diga, yo quisiera tener el don de sanidad para que tal hermano pudiera restaurarse, pudiera rendir culto al Señor con gozo como lo hacía antes. Quiero tal don porque es que tengo compasión de tal persona. La Biblia nos describe muchas veces que Jesús, cuando sanó a los enfermos, dice, viéndole, tuvo compasión de él. Una de las cosas que motiva el don de la sanidad, o que debe motivar el don de la sanidad, es la compasión por las personas que padecen una enfermedad. Entonces no es por la vanidad de que digan, es que yo soy el que ora y hace milagros, sino porque yo tengo compasión. Me duele ver a una persona postrada en esa situación, me duele ver a una persona padeciendo tal enfermedad, padeciendo tal situación. Decir, no, yo quiero tener dones de revelación, pero no es para descubrirlo de las personas, irlo a chismear, irlo a juzgar, sino para poder asesorar a la persona de la manera más adecuada, decirle, vea, el Señor me ha revelado que usted está pasando por esta y esta situación, y yo le quiero aconsejar que usted actúe de esta y esta manera, porque si no corrige su conducta va a tener tal situación. Ese debe ser el anhelo, ese debe ser el propósito, la edificación de la iglesia. Entonces, si queremos que Dios se manifieste, debemos tener un anhelo ferviente porque sus dones, porque su espíritu se manifiesten en medio de nosotros. Y ese anhelo se demuestra a través de una búsqueda muy activa, una búsqueda muy intencional, muy diligente del rostro de Dios, y de pedir
Dice el Señor que nada habéis recibido porque hasta ahora nada habéis pedido. Tenemos que acudir al Señor con diligencia y pedirle y creer que lo recibiremos. Gloria al nombre del Señor. Otra característica de la iglesia, del lugar donde Dios está, es que es un lugar donde las obras ocultas son expuestas a la luz. El versículo 24 y versículo número 25 nos dicen: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una de las características de un lugar donde Dios está, como lo digo, es que las obras ocultas han de ser expuestas a la luz. Y a partir de este punto es muy importante para nosotros mencionar, entender y saber pues que la iglesia solamente está en encargo o responsabilidad del pastor, pero no le pertenece al pastor, no es del pastor. La iglesia le pertenece a Dios. Él es el que la guarda, y por tanto el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los creyentes es con Dios, más que con su líder, más que con su pastor. Por tanto, Él se ocupará de perfeccionarla y de impedir que lo malo se encubra en ella permanentemente. Un lugar donde Dios está es un lugar donde las obras ocultas son expuestas a la luz, donde tendrá que predicarse, tendrá que hablarse en contra de las cosas malas, en contra del pecado, independientemente de quién sea la persona que practique o esté inmersa en ese pecado. Lo oculto tendrá que ser expuesto a la luz por la predicación de la palabra, por la manifestación de algún don, o porque simplemente Dios se proveerá de los mecanismos para exponer las cosas de una u otra manera. Pero un lugar donde Dios está es un lugar donde el pecado no puede permanecer escondido para siempre. Dice la Escritura que los pecados de algunos se hacen patentes ahora y los de otros se hacen patentes más adelante, ¿sí? Pero para todos, en algún momento se habrá de revelar la obra, se habrá de revelar la conducta, se habrá de revelar los hechos. Por eso, hermanos, uno de los objetivos y una de las intenciones que debemos tener claro cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, es que debemos llevar vidas lo más transparentes, íntegras y limpias delante de Dios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la Escritura. Por tal razón, si hay alguna cosa, alguna conducta, alguna práctica, alguna cosa que se esté realizando, que se esté manteniendo, que todavía esté allí oculta, que todavía esté escondida, que no haya sido expuesta, que usted diga es que yo no he sido avergonzado por esto o lo otro, tenemos que pedir a Dios perdón y corregir la conducta cuanto antes. Porque el hecho de que no se haya manifestado solo es una muestra de que la misericordia de Dios se está extendiendo para que cada uno de nosotros corrija su andar delante de Dios. Pero lo oculto, en un lugar donde Dios está, lo oculto tarde o temprano saldrá a la luz. De repente alguien llegará a la iglesia un culto y dirá, pero ese mensaje entero me lo dedicaron a mí, entero lo dijeron a mí y yo nunca había venido a este lugar. Es Dios allí sacando a la luz las cosas para que esa persona se enderece. Otras personas, Dios permitirá que alguien les hable a través de un don como el de la profecía y le diga, hijo, yo conozco que tú has hecho esto, esto y esto, tal conducta ha sido desagradable delante de mí, corrígela. Otras personas Dios les hablará a través de sueños, les dirá una cosa, les dirá esta conducta que estás teniendo, esto que estás actuando está mal, está desagradable, corrígete, enderézate. Todo esto son las cosas que Dios puede utilizar para exponer a la luz las cosas. Dios le pondrá un sueño a una persona o a otra, le dirá, oiga, yo tuve este sueño con usted. Quiero decirle esto para que usted se corrija, para que usted se cuide, para que esté alerta, para que suceda esto, suceda lo otro.
Dios utilizará distintos medios, pero Él no permitirá que las cosas ocultas que son desagradables a Él permanezcan ocultas dentro de su iglesia, porque como lo digo, la iglesia es de Él. Y Él se encarga de perfeccionarla, santificarla y limpiarla. Eso es lo que hace el Señor. Hay un ejemplo en la Escritura que nos resalta acerca de este punto especialmente, y es la exposición del oculto. Vamos allí a Josué, capítulo número 7. El pueblo de Israel es un pueblo que en el relato bíblico nos revela a una nación a la cual Dios escoge, y Dios escoge no solamente para ser su Dios, sino dice también para habitar en medio de ellos, para estar en medio de ellos. Y una de las muestras, uno de los ejemplos de que ellos estaban en la voluntad de Dios, de que Dios estaba con ellos, era que ellos obtenían victorias cada vez que tenían que enfrentar una batalla, cada vez que tenían que enfrentar un desafío. Ellos obtenían la victoria porque Dios estaba con ellos. Y en una ocasión se presentó una derrota, se presentó un fracaso. ¿Y qué es lo que sucede? Capítulo 7, versículo número 10. Entonces Josué, que era el líder de ese momento, va y acude al Señor en oración y le dice: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos ha acontecido? ¿Por qué te has apartado de nosotros? ¿Por qué no estás en medio de nosotros? ¿Por qué nos has traído aquí y nos has dejado perder esta batalla? Y el versículo 10 dice así: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios decide apartarse de un lugar en el cual se le dé abrazo, se le dé acogida, se le dé abierta participación al pecado, a lo que a Él le desagrada, a lo que Él considera anatema, a aquellas cosas que Él ha dicho que no deben estar en medio de nosotros. Y déjeme decirle algo: si Dios le ha escogido a usted, si Dios ha puesto sus ojos sobre usted, también se apartará tanto tiempo como el pecado se ha conservado en su vida, en su corazón, de manera voluntaria. Él le dice al pueblo de Israel: ustedes están fracasando porque permitieron que en su terreno, en ese lugar que ustedes separaron para convivir conmigo, se enterrara, se guardara el anatema, se guardara el pecado. Y muchos de los fracasos que nosotros tenemos en nuestra vida, muchos de los fracasos que vienen a las familias, muchos de los fracasos, de las derrotas, de las caídas que vienen a una congregación, vienen por esta causa. Porque hay un pecado, se tolera, se oculta, se abraza, y siendo conscientes de ese pecado, se hace como si nada. Y a Dios no le agrada eso. Y por eso dice: no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Si alguno de nosotros en algún momento llega a percibirse como que Dios no está, como que Dios se apartó, como que pasan una y otra cosa y no levantamos cabeza y todo es caída, todo va hacia abajo, todo se derrumba, todo se arruina, todo está mal, analicemos: ¿qué está pasando? ¿Habrá un anatema? ¿Hay un pecado? Porque si yo he dedicado mi vida, si yo he dedicado mi casa, si hemos dedicado esta congregación a Dios y sabemos que Dios ha permitido estar en aquel lugar y las cosas no están marchando como si Dios estuviese en ese lugar, tenemos que evaluar y corregir lo que haya que corregir.
Pero el propósito y el anhelo de cada uno de nosotros es que tengamos vidas, tengamos casas, familias y que tengamos una congregación en la cual Dios esté. Por eso, repito, los anhelos o las características que debemos tener presentes si anhelamos que Dios esté entre nosotros. Primero, amor. Segundo, interés en la palabra. Tercero, búsqueda de provecho de las personas que están a nuestro alrededor, o sea, un interés o un amor también hacia el prójimo. Un anhelo y una búsqueda de los dones para edificación de la iglesia. Y una búsqueda de que cualquier cosa oculta sea expuesta a Dios. Es decir, que cualquier cosa oculta sea corregida, cualquier práctica mala sea erradicada, cualquier cosa que pueda estorbar la manifestación de Dios en nuestra vida sea quitada totalmente del medio. Si cumplimos con esto, tengamos la seguridad de que se cumplirá lo que dice el versículo 25 de 1 Corintios 14, la parte final. Podremos ver y podremos cada uno de nosotros declarar que Dios verdaderamente está entre nosotros. Es mi anhelo que Dios esté entre nosotros, es mi anhelo que Dios esté en mi vida, en la casa, en la familia y en la congregación. Por tal razón, estemos de pie, por favor, y pidámosle al Señor que nos ayude a llevar la vida, la conducta de manera tal que Él pueda estar entre nosotros, que Él pueda manifestarse a nosotros. Amado Dios, gracias doy a ti por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber prometido y haber buscado estar entre nosotros, tu pueblo. Señor, gracias por lo que manifiestas en tu palabra, lo que revelas para mí. Quiero, Señor mío, pedirte en esta hora, por favor, extiende tu mano, Señor. Padre, permíteme desarrollar estas características, Señor, que necesito, Dios amado, para que tú estés en mi vida, que tú estés en casa, que tú estés, Señor, en la familia, que tú estés en la congregación, Señor. Ayuda, Dios mío, a cada hermano, ayuda a cada uno, Señor. Ruego, Padre Celestial, que permita, Señor, que toda conducta mala sea corregida, Señor. Que toda actitud, Señor, de las que hace falta, Señor, que no haya sido aplicada, pueda ser tomada, Señor. Da la sabiduría, da la fortaleza y da la capacidad a tu pueblo, Señor, para cada día perfeccionar su camino delante de ti, Señor. Por misericordia, Señor, y haz de esta congregación siempre una congregación en la cual tú estés, Señor. Haz de cada casa de mis hermanos una casa en la cual tú estés. Da a mis hermanos, Señor, la sabiduría, la autoridad, Señor, para mantener sus hogares limpios, santos y agradables para ti. De tal manera, Señor, que tú estés en ellos. Padre, permite que cada uno de ellos pueda tener y vivir una vida en la cual, Señor, tú estés. Señor, ayúdanos a todos, que seamos un templo para ti, un lugar donde tú habites, Señor. Padre, tu palabra dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Ruego, por favor, permítenos siempre gozar, tener esa llenura del Espíritu, Señor. No permitas que estemos vacíos, no permitas que estemos vacíos. Permitas, Dios, que nuestra casa esté vacía, no permitas que nuestra familia esté vacía, no permitas que esta congregación esté vacía, Señor, sino que tú estés aquí, Señor, tu presencia esté entre nosotros. Doy a ti honor, gloria y alabanza. Amén y amén. Pastor, para finalizar este servicio, Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor damos por su palabra.